Hola, hola, muy buenas bombers. Bueno, aquí os traigo un nuevo tema de este extenso manual o de este extenso temario, ¿no? que tenemos de bombero conductor del Ayuntamiento de Madrid. Es el tema 27, el manual de seguridad de los útiles de elevación de cargas. Es un manual de seguridad que nos trae el FREMAP a través de Ramón Rodríguez Roel. Y bueno, esta es la mutua de colaboración con la Seguridad Social, manual de seguridad de útiles, cargas y elevación de cargas. Y bueno, lo que vamos a tener aquí son el capítulo, lo tienes aquí subrayado, del capítulo 2 requisitos técnicos. Vamos a hablar sobre eslingas textiles, eslingas de cable, eslingas de cadena y sobre los grilletes. En el capítulo nuevo saltaremos y veremos las buenas prácticas de las operaciones de elevación de cargas, estabilidad, proximidad a líneas eléctricas, normas básicas de elevación, normas de izado de cargas, normas de uso de las eslingas, de los grilletes y de los ganchos. Así que un poco todo lo que hace falta para la elevación, que es un poco lo que se va a utilizar en el trabajo de bomberos al final. Bueno, aquí tienes un prólogo que te lo dejo, ya sabes, a través del vídeo, como está en alta definición, lo puedes parar y leer tranquilamente, dándole al vídeo al pause. Y bueno, si te interesa puedes hacerlo. Es de José Luis, el subdirector general del FREMAP. Y nosotros nos vamos a ir directamente al tema que nos ocupa. Bueno, en cuanto a la introducción, aquí tienes también una pequeña introducción, puedes leerla dándole al pause. También aquí esta parte final de la introducción, te lo dejo. Pues bueno, ya que siempre viene bien, si no lo has leído, pues tener una pequeña idea de lo que se dice en la introducción, los términos y definiciones, aunque bueno, también es verdad que esto de la introducción pues no es necesario para el temario, ¿vale? Componente o equipo, que no es una parte integrante, bueno, todo esto está bien saberlo, pero vamos a ir directamente al tema que nos ocupa, ¿no? ¿Vale? Aquí sigues viendo un poco lo que es la terminología, ¿no? El cáncamo, que sepas lo que son las cantoneras, la carga máxima de utilización, que es la carga máxima que permite levantar con un accesorio de elevación. Viene indicada mediante las eslingas CMU, carga máxima de utilización, ¿vale? Esto lo veremos. Son términos que luego se van mencionando que, bueno, viene bien conocer. La clase nominal de una eslinga, el grado, código de trazabilidad, coeficiente de utilización, que es la relación entre la carga que un elemento puede soportar, garantizada por el fabricante o su representante autorizado, y la carga máxima de utilización marcada en el elemento, ¿vale? En algunos manuales aparece con el nombre de coeficiente de seguridad. Esto es importante conocerlo. Relación entre la carga que un elemento puede soportar, garantizado por el fabricante o su representante autorizado, y la carga máxima de utilización marcada en el elemento. Quiere decir, lo que puede soportar, pues siempre va a ser mayor que la carga máxima que se marca en el elemento, porque hay un coeficiente ahí, hay una diferencia y ese es el coeficiente de utilización o de seguridad, ¿vale? Debemos tenerlo en cuenta. Bien, ¿y por qué se hace esto? Pues porque tiene que haber un margen por si se posa un pájaro o si se cae algo de encima, pues para que no se rompa, ¿no? Por eso se deja ese margen. Dispositivos de sujeción de cargas, dispositivo tensor, que es un electroimán, eh, equipos de amarre, eslabón maestro, bueno, slinga, de cadena, de cable, textil. Bien, todos estos conceptos tienen que estar claros. Como te digo, tú puedes ir parando el vídeo e ir leyéndolos. Yo te lo voy pasando así poco a poco. ¿Vale? Y puedes volver a ellos pues siempre que quieras. Bien, y a nosotros nos va a interesar requisitos técnicos. Claro, los requisitos técnicos no los vamos a entender si antes no nos hemos leído un poco la terminología, no vamos a saber a qué se refiere. Entonces te invito a leerlo primero y luego ya pues a ir poco a poco desgranando este temario.
Bien, y voy leyendo. La introducción del presente capítulo describe las características más notables, los aspectos técnicos y los criterios de seguridad de los útiles de elevación de cargas con mayor presencia en los centros de trabajo. La información recogida para cada útil en ningún caso sustituye la necesidad de consultar las normas técnicas de referencia como criterio técnico indispensable en la determinación de los procedimientos y procesos de seguridad. En la pantalla de la izquierda tienes un pequeño resumen sobre este capítulo, requisitos técnicos, que bueno, si quieres pues lo puedes guardar, echar un vistazo cuando quieras y demás, ¿vale? Vamos a ver las eslingas textiles. Las eslingas textiles son accesorios de elevación flexibles formados por una cinta plana cosida por una serie de hilos industriales de alta tenacidad recubiertos por un tejido tubular. Estos elementos van situados entre la carga y el gancho del aparato de elevación, permitiendo realizar una operación de presión de la carga. Vamos, si este es el gancho, esta es la eslinga y aquí abajo el brazo que va colgado. Con el fin de realizar una selección correcta de la eslinga es fundamental conocer el número de ellas que se van a utilizar de forma simultánea en la manipulación de la carga, así como el modo de sujeción al punto de presión. Como buena práctica se puede destacar que utilizar eslingas con terminales metálicos evita los aplastamientos de las gafas. Bien, aquí tenemos una eslinga textil plana con terminal metálico y aquí una eslinga textil redonda. ¿Vale? En tu pantalla de la izquierda tienes ahí un pequeño resumen de lo que es esto. Y luego en la tabla siguiente se indican los colores identificativos de las etiquetas de las eslingas con respecto a las propiedades térmicas y la resistencia a los ácidos que se utilizan. Vamos, esto es muy preguntable. Y tenemos poliéster, poliamida y polipropileno. ¿Vale? Suele ir el poliéster relacionado con una etiqueta de color azul, la poliamida con una etiqueta color identificativo de color verde y el polipropileno marrón. Y fíjate, poliéster tiene propiedades térmicas de temperatura de fusión 260 grados, poliamida 255 y el polipropileno baja a 160. ¿Cómo recordaría, cómo recordaría esto? Yo me suelo poner siempre verde, azul, marrón. Aquí está cambiado. Pero bueno, tú apréndetelo como quieras. ¿Por qué lo hago verde, azul, marrón? Porque sé que el verde es 255, el azul es 260 y restándole 100 a los 260 me voy a la marrón. Em, entonces, bueno. Así lo que hago es también juntar las dos de resistencia a los ácidos altas más abajo y las que tienen los 60 más abajo, ¿vale? Pues nada, como ves, yo lo acabo de cambiar el cuadro, lo he puesto justo al revés. ¿Ves? Tenemos la resistencia a los ácidos baja, alta, alta, verde, azul, marrón. Y luego las propiedades térmicas 255 verde, 260 azul y 160 temperatura de fusión para el marrón. Poliamida, poliéster, polipropileno. ¿Vale? A mí me resulta más fácil así. Si te sirve, puedes coger este método también. Vale, vamos además con los criterios, además de los criterios comentados, que dice aquí es importante recalcar el riesgo de alargamiento de los materiales textiles que oscilan entre el 11% del poliéster y el 20% del polipropileno. Vale. Entonces te pueden preguntar, ¿no? ¿Sobre qué porcentaje oscila el alargamiento del poliéster? 11% y 20% polipropileno. Es lo que menciona aquí el temario, entonces, bueno, tenerlo en cuenta y ya está. 11, 20. ¿Por qué me puede servir esto? Te cuento. Pues mira, me sirve porque lo tengo así indicado. El azul estaba en la tabla en medio y luego estaba el marrón. Entonces, alta, alta, pero alargamiento 11 y luego sube al 20, ¿vale? Están invertidos en cuanto a propiedades térmicas y alargamiento. Este es mayor aquí y este es menor aquí. Este es mayor aquí, menor aquí, este mayor aquí.
Así que nada, te puede servir ver la tabla a lo mejor directamente así. Luego el coeficiente de utilización, que es la relación entre la carga de rotura y la carga de trabajo. En este tipo de slingas es de 7. No obstante, dicho coeficiente es un parámetro de diseño, es decir, el margen de seguridad con que sale de fabricación. Por lo tanto, siempre se tendrá en cuenta la carga máxima de utilización que se determina por las condiciones de trabajo. El proveedor facilitará un certificado de conformidad con la norma europea en 1492 y el manual de instrucciones del útil. La carga máxima de utilización de las slingas textiles viene identificada por una serie de colores de acuerdo con los códigos internacionales. Vale, y aquí está un esquema para que puedas entender lo que te he explicado anteriormente en tu pantalla a la izquierda. ¿Ves? Coeficiente de utilización es la relación de la carga de rotura y la máxima de trabajo, que se conocerá como CMU. ¿Vale? Por ejemplo, las slingas textiles dice tienen un coeficiente de 7. ¿Qué significa esto? Que, un ejemplo, si una slinga tiene una carga de trabajo de 1000 kilogramos, su coeficiente de rotura mínima, su carga de rotura mínima es de 7000 kilogramos. Y ojo que dice que este coeficiente es un parámetro de diseño, no significa que se pueda usar por encima de la CMU. En la práctica, el operario solo puede considerar la CMO, nunca la carga de rotura. Bien, en este sentido, ves que las cargas son mucho más elevadas. O sea, me estás diciendo que el verde poliamida son 2000, pero entonces hay que multiplicar por 7, es decir, 14.000 kilogramos, 1,4 toneladas. Y bueno, ya por aquí en naranja se nos va 70.000 kilogramos, 7 toneladas. Y te está diciendo que puedes levantar una. Vale, o sea, tenerlo ahí claro. O sea, 10 toneladas en vez de 70, en vez de 70. Madre mía, qué pasada. 2 toneladas, 6 toneladas. Vale, mucha carga pueden levantar. Lo he hecho antes al revés. Vale, ves, tengo subrayado el verde, marrón y azul por el tema de las cargas de utilización y aquí cambia el verde con el marrón y el azul. Entonces tenemos un 6 y 8 que bueno, yo lo voy a colocar aquí también en el primer esquema para tener algo visual. Vale, y aquí quedaría pues el esquema ya completo con la CM a un lado, alargamiento al otro. Y aquí la resistencia a los ácidos y demás. Te tienes que estudiar esta tabla tal cual y tendrías lo esencial, ¿no? 2000, 2000, 8000 y luego 6000. Bueno, las cargas máximas de utilización ves que varían un poco respecto a cuál es más alta y más baja. Pero bueno, ahí que vaya sonando y que se vaya quedando en la cabeza ese esquema. Bueno, yo te voy mencionando, el violeta tiene 1000 kilos de carga máxima de utilización, el verde 2000, que ya sabemos que es poliamida, el amarillo 3000, el gris 4000, el rojo 5000, marrón 6000, polipropileno, azul poliéster 8000 y naranja 10000. Las condiciones de almacenamiento constituyen un aspecto clave cuando se trabaja con slingas textiles, resultando imprescindible cumplir las siguientes condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Bueno, serán almacenadas en lugar seco y ventilado, sin exposición a radiación solar directa. Bueno, casi todos los materiales de trabajo deben cumplir esto, ¿vale? La zona de almacén no superará los 60 grados, por supuesto. Se apoyarán en soportes adecuados, sin aristas y evitando el contacto con el suelo. En su transporte irán en cajas y colocadas en... Vale, con cuidado, ¿no? Sin exponerlos al sol. Se apiarán en áreas de trabajo alejadas de las zonas donde exista exposición a soldaduras u otras fuentes de emisión de radiaciones ultravioleta. Existen slingas de un solo uso, también denominadas slingas no reutilizables, diseñadas para sujetar una carga de transporte a un vehículo en un solo viaje, no pudiendo reutilizarla posteriormente para operaciones de elevación ni para transportes sucesivos. Este tipo de slingas deben llevar la etiqueta de no reutilizable o de un solo uso. Por el alto riesgo que suponen las empresas que emplean estas slingas, deben hacer hincapié en la información y formación de sus trabajadores sobre los límites de uso y los riesgos de un empleo no previsto. Manual de seguridad de los útiles de elevación y cargas.
Fíjate, a continuación, de acuerdo con la NTP 842 del Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene del Trabajo, bajo el INST, ¿te suena, no? Se indican los criterios de selección de una eslinga textil. Y bueno, aquí tienes un pequeño esquemita que se seguirá, pues dependiendo de la carga que se eleve. Ves aquí el gancho, si tiene ramal doble, lazada, el ángulo y demás. Bueno, y esto serían las lingas textiles. Bien, como ves, lo más importante diría que se reúne aquí, en este esquema, ¿no? De la carga máxima. Bueno, las eslingas de cable están constituidas por una serie de cordones dispuestos en figura de hélice sobre su alma, que puede ser textil, metálica o mixta. Los cordones están formados por varios alambres dispuestos en una o varias capas. Mira, aquí lo tienes. El cordón, el alambre, por supuesto que forma el cordón, el cable y por dentro el alma, que en este caso es metálica. Toda eslinga de cable se compone de alambre, cordón y alma. El alambre es el componente básico del cable de acero que se fabrica en varias calidades según la aplicación a que se destine. El cordón está formado por un número de alambres según su construcción, arrollados sobre un eje, que sería el alma. ¿Vale? Y luego el alma es el eje central del cable sobre el que se enrollan los cordones. Puede ser de distintos materiales: acero, fibras naturales, polipropileno. Y mira, aquí tienes una imagen pues un poquito más en sección, ¿no? Para ver cómo es por dentro. Este es un 6 a tu izquierda, 6 por 19 más 1. Y este 6 por 37 más 1. 37 serían em, cor- los alambres y 6 los cordones. Según el diámetro y la posición de los elementos, se pueden obtener configuraciones diferentes, dando lugar a eslingas con idéntico diámetro. Ejemplos: eslinga de 6 cordones y 19 alambres, cada cordón y un alma textil. Eslinga de 6 cordones, 37 alambres, cada cordón y alma textil. Bien, aquí tenemos el 1 y el 2. Según la disposición, pues podrían tener incluso el mismo diámetro. Los parámetros más representativos a tener en cuenta son la longitud nominal, la distancia total entre apoyos, la B, longitud nominal entre los casquillos de las gazas, que deben ser al menos 20 veces el diámetro del cable en milímetros. Y C, ramales de las eslingas, que se deben unir en su parte superior al equipo de elevación mediante un eslabón maestro. Este eslabón debe tener la misma capacidad de carga que la eslinga. Claro, si no tuviera la misma capacidad de carga, o sea, la eslinga resiste, pero el eslabón se suelta, no tendría mucho sentido, ¿no? Las relaciones dimensionales de los parámetros de una eslinga de cable son los siguientes. A, el ancho de la gaza, de 4 a 5 veces el diámetro del cable. B, longitud de la gaza, de 8 a 10 veces el diámetro del cable. Y C, longitud de la costura, de 20 a 30 veces el diámetro del cable. Vale, mira, si te fijas, aquí tienes una imagen y vamos con los conceptos estos. La longitud nominal es la distancia entre los apoyos, ¿vale? El apoyo 1, el apoyo 2. La longitud nominal entre los casquillos de las gazas debe ser al menos 20 veces el diámetro del cable en milímetros, ¿vale? Digamos que si la longitud del cable es pues, toda esta, entre el casquillo este y el casquillo este, esta distancia que estoy recorriendo en la pantalla a la izquierda, ¿ves esto? Debe ser al menos 20 veces el diámetro del cable, ¿vale? Si es un diámetro de, pues yo sé, 20 centímetros, esto debe ser 200 centímetros, ¿vale? Más cosas. Los ramales de las eslingas deben unir en su parte superior el equipo de elevación mediante un eslabón maestro. Este eslabón debe tener la misma capacidad de carga que la eslinga. Bueno, este es el eslabón maestro, capacidad superior o igual a la eslinga. Bien, luego habla aquí del ancho de la gaza. El ancho de la gaza de 4 a 5 veces el diámetro del cable.
Bueno, aquí lo tienes en el dibujo esquemático abajo, pero bueno, también lo tienes aquí el A, ¿vale? Es este ancho, que el ancho de la gaza debe ser 4 a 5 veces el diámetro del cable. Vale, por 2, de 8 a 10 veces el diámetro del cable debe ser la longitud de la gaza. Es decir, aquí lo tienes, el punto B. De aquí a aquí debe ser de 8 a 10. Bueno, más o menos ves que esto es la mitad que esto. Entonces, si esto es 4 a, 4 a 5, pues esto de 8 a 10. 4, 5, 8, 10, ¿vale? Y luego la longitud de la costura, de 20 a 30 veces el diámetro del cable. ¿Ves? La longitud de la costura, que sería C, aquí en este esquema te lo pone como aquí, ¿no? Que sería esto. Pero bueno, la costura realmente es la costura de la gaza. Entonces tiene que ser de 20 a 30 veces el diámetro del cable. Es decir, todo esto que viene a ser lo que se cose, ¿vale? Así que nada, pues yo ahí te lo dejo, el esquema, para que se pueda ver de una manera mucho más visual, ¿ves? Aquí tienes el casquillo, en slinga de cable real con ojal y casquillo. Luego tienes aquí la slinga de cable con ojal trenzado, ¿vale? Y slinga con guardacabos, que vendría a ser este de aquí. Guardacabos siendo necesario que se utilicen como accesorios acoplados en el aparato de elevación. Muy bien, seguimos para adelante. Cuando se utilicen grapas o abrazaderas, la separación entre las mismas debe ser entre 6 a 8 veces el diámetro del cable. Vale, la distancia entre ellas, ¿ves? Distancia entre las abrazaderas de 6 a 8 veces el diámetro del cable. Importante, las eslingas confeccionadas con grapas o mordazas no deben usarse en operaciones de elevación de cargas. Claro, por esto de que se puedan separar, entonces únicamente para arrastre y demás. Y bueno, así de una manera visual se puede ver aquí. Como hablábamos de diámetros del cable, el ancho de la gaza de 4 a 5, ya sé que el largo, la longitud de la gaza era el doble, de 8 a 10, y entre medias tengo lo de las grapas o abrazaderas, que era de 6 a 8, justo pues entre el ancho y la longitud, me lo puedo aprender así. Y la longitud de la costura de 20 a 30 veces, que tiene que haber el 20 veces con la longitud nominal entre los casquillos, que venía a ser esta, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo ahí, claro, longitud de la costura de 20 a 30 veces el diámetro del cable. Bien, más datos que me da este temario. Bueno, para el marcado se utiliza una placa metálica en las eslingas de dos o más ramales o en casquillo de gaza que en las eslingas de un solo ramal. Vale. Las indicaciones deben ser legibles y deben ser colocadas en un lugar que no pueda desaparecer por causa del desgaste, ni poner en peligro la resistencia del accesorio. Como buena práctica en la adquisición, debe requerirse al proveedor que, además de estar marcadas en el casquillo de la gaza, dispongan de una placa metálica en el interior de la misma. En las eslingas de gaza cosida, cuando el marcado sea físicamente imposible, las indicaciones de la carga máxima de utilización deberán figurar en una placa u otro medio equivalente y estar firmemente fijadas al accesorio, no estando permitido marcarla con elementos plastificados. La información mínima de marcaje es la marca del fabricante de la eslinga, los números o letras que identifican la eslinga con el certificado correspondiente, la CMU, eh, el marcado CE también. Bien, para las eslingas de varios ramales, la información sobre la CMU, carga máxima de utilización, se le deben añadir los ángulos de aplicación de las cargas. Bien, para 0 a 45 grados con relación a la vertical, 0 a 90 grados entre ramales. CMU para 45 a 60 grados con la vertical, 90 grados a 120 grados entre ramales si procede. El proveedor facilitará un certificado de conformidad con la normativa europea 13414 y el manual de instrucciones del útil. Las eslingas de cable portan limitaciones de uso en condiciones atmosféricas adversas, no debiendo sumergirse
en soluciones ácidas ni ser expuestas a vapores ácidos. Para su empleo en ambientes marinos, exposición a metales en fusión o materias corrosivas se debe consultar al fabricante previa evaluación por personal competente. Su utilización en equipos de elevación de personas demanda un nivel mayor de seguridad y criterios específicos según el equipo a utilizar: teleféricos, ascensores, cestas para trabajos excepcionales. Esto es de bomberos, ¿no? En estos casos se deberán consultar las normas armonizadas del equipo en cuestión. Bien. Bueno, mientras carga la imagen que te quiero enseñar para poder representar mejor lo de los 0,45 grados, una tontería, pero para que puedas ver cuando están así, que entre ramales pues hay un 0,90 grados, y luego ya si supera los 90 grados entre ramales, pues aquí las eslingas trabajan un poco peor, ¿no? El enganche está ahí arriba, entre ellas, con la vertical y entre ellas, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el esquema. Y bueno, aquí en el siguiente párrafo te dice que simplemente hay que tener atención, comprobar las eslingas de cable antes de utilizarlas, ver que están en perfectas condiciones y demás, saber el tipo de eslinga que se quiere utilizar, la longitud en metros y demás, ¿vale? Lo próximo que vamos a ver son las eslingas de cadena. Vale, bueno, aquí en esta representación gráfica que estás viendo aquí, más o menos, es que tampoco es esto. Yo creo que aquí se ve un poco mejor. Mira, esto que ves aquí con 90 grados en tu pantalla a la izquierda es el ángulo que se crea más o menos entre las eslingas, ¿no? De 0 a 90 grados. Cuanto más abierto esté el ángulo, menor es la resistencia del CMU, ¿vale? Entonces por eso se tiene que tener en cuenta ese ángulo, porque porque resisten menos los ramales y también el gancho, el eslabón maestro este. Ya sabes, cada parte pues tirará un porcentaje superior. Entonces, bueno, nada, simplemente que sepas que se debe tener en cuenta ya que no nos dan más datos, sino que simplemente la equivalencia del 0,45 es de 0 al 90 y el 45 al 60 es del 90 al 120 entre ramales. Y ya está. Vale, más datos aquí. Nos habla de las eslingas de cadena. Son conjuntos construidos por eslabones unidos a unos accesorios en los extremos para amarrar cargas del gancho de un aparato de elevación. El medio de unión es un eslabón maestro. Ya sabemos lo que es el eslabón maestro. Puede constituirse por uno o varios ramales que también, y también sin extremos o eslingas sin fin. La longitud de la misma se mide entre apoyos. Bien, aquí tenemos una representación gráfica. Manual de elevación de cargas para la determinación de los puntos de presión. Al igual que para otros tipos de eslingas, es necesario conocer el esfuerzo de cada ramal según el ángulo de elevación. Coeficiente de seguridad para las eslingas de cadena es 4. ¿Recuerdas para las eslingas de cable? Era 7, siendo la carga de cualquier eslabón maestro igual a la capacidad de la eslinga. Bien. En caso de utilizar eslingas de varios ramales, la norma EN 818 indica los coeficientes de reducción de carga según los ramales utilizados. Vamos a verlo. Según el número de ramales, 2, 3 o 4, nos indica un medio, un tercio y un cuarto para un ramal utilizado. Para dos ramales utilizados tenemos 1, 2 tercios y un medio. Y para tres ramales pues solo tendríamos a partir de 3, claro, de 1 y 3 cuartos. Vale. Vale, y un poco para entender este cuadro, que antes lo he leído un poco así. Claro, los ramales de las eslingas quiere decir que una eslinga de estas multiramal puede estar hecha así, así la eslinga, ¿no? Vamos a ver la representación gráfica que me ha dado. Mira, aquí lo tenemos. En caso de que sea con 2, 3 o con 4, a ver, se supone que sale del mismo, entonces este dibujo no me convence del todo. Pero bueno, te voy a hacer un dibujo diferente. Bueno, aquí se está creando la imagen.
¿ves? Nace aquí. Si fueran dos ramales y se utilizaran los dos ramales a la vez. Ah, mira, aquí son cuatro. Y se utilizan los dos ramales a la vez, tendría el coeficiente de seguridad completo. Si solo se utilizara un ramal de los dos, claro, el coeficiente va a la mitad, porque obviamente la estructura es te da el CMU para lo que es la eslinga total, utilizando todos sus ramales. Entonces tiene sentido lógico que si estuviera hecho de tres ramales y se utilizaran los tres, pues otra vez el 100% del CMU. Si solo se utilizaran dos tercios. Y se utilizara uno, pues un tercio. Y en caso de que fueran cuatro, aquí no dice se utilizan cuatro ramales, pues bueno, dos ramales, perdón, quiero decir, si se utilizaran los tres ramales en la eslinga esta de cuatro, pues tendría tres cuartos. Si se utilizaran los cuatro, pues aquí tendríamos un 1, ¿no? Que sería el 100%. Para dos ramales, pues la mitad. Y para un ramal, pues un cuarto. ¿No? Ese es bastante sencillo, ¿no? Bueno, pues yo esta imagen me la puedo traer por aquí. Y así también la tendrías en el temario. Y se entiende mejor lo que es una eslinga de estas multiramal, ¿no? Perfecto. Nada, ya está lista la imagen. Perfecto. Bueno, ahí hay dos eslabones. Debería haber cuatro en total. Pero bueno, más o menos se entiende, ¿no? Vale, las eslingas de cadena deben ir marcadas. El marcado de clase deberá ser una cifra legible en el hueco o relieve de cada 20 eslabones o a intervalos de 1 metro como máximo. Bueno, aquí datos que aprenderse, ¿no? ¿Cada cuánto se debe marcar? Pues cada 20 eslabones o 1 metro como máximo. La altura de la marca deberá ser mayor de 2 milímetros o del 25% de la dimensión nominal de la cadena. Asimismo, incorporará una placa metálica con la siguiente información. ¿Qué información tiene la placa? Pues la marca del fabricante, número o letra que identifique la eslinga con el certificado correspondiente. Por ejemplo, las eslingas de clase 4 llevarán identificativo número 4, las cargas máximas de utilización y el marcado CE. De aquí quedarse cada 20 eslabones, 1 metro como máximo, o 1 metro como máximo. Y lo que será mayor de 2 milímetros o el 25% de la dimensión nominal de la cadena, bueno, poco sin igual, ¿no? Pero que se vea el marcado, vamos, que se pueda reconocer. Los conectores de las eslingas de cadenas deben tener las mismas identificaciones en la eslinga, marca fabricante, marcado C, carga máxima utilización, etcétera. Pero conectores de las eslingas, estos conectores de aquí, pues deben tener también la misma marca, ¿vale? Aquí tenemos un conector, pues el conector debe tener también la misma resistencia, ¿no? Y vamos a ver qué más nos cuenta. Además del marcado, el fabricante deberá emitir un certificado de ensayo y de control que acredite la conformidad con la norma en 818, en el que se especifica el número de serie de la cadena o cadenas afectadas y las instrucciones para la utilización. Otros factores a destacar del uso de las lingas de la cadena son la presencia de ácidos, puede requerir la reducción de la carga de utilización del 50% de la eslinga indicada. Bueno, yo eso lo marcaría además como una pregunta de examen. O sea, en caso de eslingas de cadenas, ¿se puede utilizar con ácidos y cuánto se reduciría la carga de utilización? Pues un 50%. Y vamos a ver que aquí en el tema de las eslingas de cable, ¿no? Nos hablaba también de un tema de ácidos, pero que no se podían utilizar, ¿no? Para el tema de ácidos lo vamos a comprobar. Vale, aquí lo ponía. ¿Ves? Lo tengo en amarillo. Eh, Ni ser expuestas a por eso, ácidos, ¿no? Entonces, bueno, las cadenas aquí se vuelven más interesantes porque sí pueden estar en presencia de ácidos, no como los cables, siempre que la carga de utilización se reduzca al 50%. ¿Vale? Esto es importante. Lavar posteriormente la eslinga de cadena con agua tibia después de los ácidos, ¿no? Y verificar diariamente el estado de la misma. Bien,
La modificación de la longitud de ramales y soldaduras. No está permitido el uso de ramales de longitudes diferentes ni efectuar reparaciones de soldaduras ni sin autorización del fabricante. Su utilización en ambientes donde existan temperaturas elevadas, vale, yo lo voy a subrayar aquí, ácidos por un lado y temperaturas elevadas por otro. En este caso deben seguirse las indicaciones de la siguiente tabla. Verificaciones de la carga en función de la temperatura, vamos a verlo, hasta 200 grados del 100%. ¿Vale? Como ves, es bastante resistente. Hasta 200 grados el 100%. De 200 a 300 grados, vamos subiendo aquí de 100 en 100, 90%. Entre 300 y 400 grados, 75% del CMU. Y más de 400 grados no estaría permitido. ¿Vale? Vamos reduciendo entonces primero un 10% y luego un 15% cada 100 grados, ¿no? Entonces, bueno, te puedes quedar con ello, ¿no? Hasta 200 grados el 100%, de 200 a 300 un 90% y de 300 a 400 un 75%. Perfecto. Más de 400 no está permitido. Bueno, ahí te he dejado una imagen creada, ¿no? Con una slinga de 2 ramales de cadena. Y aquí respecto a la temperatura, nos cuenta que existen fabricantes que han certificado slingas para zonas de trabajo donde las temperaturas son muy elevadas. Estas se caracterizan porque cambian de color en función de la temperatura a la que están expuestas, lo que indica una referencia visual de exposición. La utilización de cadenas se requiere que antes de su empleo el trabajador compruebe su estado a fin de detectar un daño o deterioro evidente y en su caso lo comunique, ¿no? Mm. Y nada, verificar el marcado, los alargamientos, deformaciones, desgastes, fisuras y todo esto. Las slingas de cadena deben almacenarse en lugar seco y ventilado, bueno, colocar sobre soportes y no en contacto con el suelo y alejadas de atmósferas corrosivas, por supuesto. Y bueno, pues hasta ahí tendríamos el tema de slingas y ahora tendríamos el tema de los grilletes. Bueno, esto es interesante, ¿no? También esta imagen visual, no hacer esto que lo parte. Vale, los grilletes. Vamos a ver qué pasa con los grilletes. Son equipos destinados a ser empleados de forma directa o conjuntamente con otros accesorios de elevación. En función de su forma, se distinguen dos tipos de grilletes, recto o de lira, estando construidos ambos por acero forjado. ¿Veis? El recto está recto y el de lira tiene forma de herradura. Dependiendo del pasador, se pueden distinguir tipo W y tipo X. Este es el de tipo W, el de la imagen, con un agujero en uno de sus extremos aplastado que se atornilla en una de las cabezas del cuerpo. Tipo X, pasador tipo tornillo con una cabeza de tuerca hexagonales y pasador de aletas. Vale. La carga máxima de utilización viene indicada en el cuerpo del grillete acompañada de letras W, L, L que indican la capacidad de carga. Mira, creo que es interesante que se vean los dos tipos. Entonces, el tipo X con tornillo tipo W con el pasador roscado. Vale, simplemente para tener ahí una pequeña imagen. Cada grillete debe venir identificado con la carga de utilización en toneladas, ejemplo CMU 4,75, el número de la clase grillete, por ejemplo clase 6, el nombre, símbolo o marca de fabricante y el código de trazabilidad. Los pasadores de los grilletes de un diámetro igual o superior a 13 milímetros deben marcarse de forma legible e indeleble con la indicación de la clase y el símbolo del fabricante. Perdón. Si el diámetro es inferior, llevarán al menos la indicación de la clase o el código de trazabilidad. Además del marcado del proveedor, deben facilitar un certificado con la siguiente información: nombre y dirección del fabricante, distribuidor autorizado, conformidad con la normativa 13889,
código de trazabilidad, descripción del grillete, número de clase, carga máxima de utilización en TM. Eh, para la adquisición segura de estos equipos se deberá observar los siguientes parámetros. A. Temperatura de trabajo. No se utilizarán grilletes para temperaturas superiores a 200 grados sin consultar al fabricante. Vale, ¿cómo puedo recordar lo de los 200 grados? Pues bueno, teníamos 200 grados de aquí en el caso de las variaciones de carga en función de la temperatura, en el caso de las slingas de cadena, empezaba en 200 grados, ¿vale? Que tenías el 100% de la CMU. Pues en el caso de 200 grados en los grilletes no se pueden utilizar, ¿vale? La mitad de las slingas de cadena, que eran 400 en el caso de las cadenas, ¿vale? Bien. B. Productos químicos presentes en el entorno laboral. Se solicitará autorización del fabricante si hay que sumergir el grillete en soluciones ácidas. Ya sabemos que en el caso de las slingas de cadenas, el 50% de CMU se puede utilizar en ambientes con ácidos. C. Forma de sujeción en el caso de ser acopladas con varias slingas. Solo se podrá utilizar los grilletes tipo lira. ¿Vale? Pues entonces, en el caso de ser acopladas con varias slingas, tipo lira, no las rectas. Y en presencia de vibraciones, para estos casos se recomienda que se dispongan de pasadores de seguridad para evitar desenganches. Pasadores de seguridad son los tipo W, ¿vale? Y no los X. Muy bien, una pregunta de examen podría ser así más rebuscada. En el caso de vibraciones, ¿qué tipo de grilletes recomendarías? ¿Tipo W o tipo X? Pues ya sabes que serían los tipo W, WX, WX no porque es roscado, ya que podrían los X causar un desenrosque, ¿vale? Entonces, bueno, a tener en cuenta eso. A ver qué más nos cuento. Por otro lado, se debe disponer de instrucciones de utilización con los siguientes apartados: límites de uso, sustitución de los pasadores perdidos o dañados, inspección del grillete antes de su uso, evitar las aplicaciones en cargas inestables, alineación correcta del grillete con su carga y ya está. En determinadas ocasiones se detecta que los grilletes han sido tratados por el usuario. Se recuerda que la normativa no permite tratamiento de galvanizado ni procedimientos similares si estos no son controlados por el fabricante. Vale, y aquí terminamos este capítulo 2 y ahora nos vamos con el capítulo 9 de buenas prácticas en las operaciones de elevación de cargas. Bueno, este capítulo lo veremos en un siguiente apartado por llevar pues una mejor congruencia, ¿no? Una mejor división de los temas. Y voy a hacer aquí la marca. Y nada, tienes todos los esquemas, ¿vale? Estos esquemas, estas imágenes que te voy poniendo, las tendrías disponibles. Pónmelo en los comentarios, te mando el enlace, como esto es a través de ChatGPT, sin problema. Y así también los tendrías disponibles. Y en la siguiente clase te voy a poner el enlace aquí más abajo para que puedas ver la descripción del capítulo 9. Bueno, si te gustó esta clase, dale like, recuerda suscribirte para ver cuando subo el siguiente capítulo, que será próximamente, más pronto que tarde. Y nada, continuamos adelante con esto. A seguir estudiando. Un saludo. Chao, chao.